Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Gracias a Dios que nos permite un día más y poder continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al versículo 17 al 26 del capítulo 5 de Lucas. Queremos agradecer sus saludos, sus comentarios y sobre todo sus oraciones. Donde quiera que se encuentre y a la hora que nos esté escuchando, deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. La palabra de Dios dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Queridos hermanos, aquí tenemos en estos versículos, primeramente, notamos que en esta historia es la primera de varias que narran el conflicto creciente entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes religiosos. Lucas menciona aquí a los fariseos y a los maestros de la ley por primera vez en su evangelio. El nombre fariseo probablemente significa los apartados. No eran sacerdotes, sino intérpretes de la ley que defendían la práctica rigurosa de todos los mandamientos, tanto los escritos como los transmitidos por la tradición oral de los padres de Israel. Se apartaban de la compañía de aquellos a quienes consideraban que no seguían de manera estricta la observancia de la ley. A los maestros de la ley también se les llamaba escribas o abogados en algunas traducciones de la Biblia. Es probable que haya sido un grupo específico entre los fariseos que era especialista en el estudio y en la enseñanza de la ley. Se reunieron algunos de esos observadores de la ley provenientes de todo el país para investigar las actividades que estaba realizando el Señor Jesucristo y también las sanidades que había hecho, ya que esto estaba causando gran admiración entre el pueblo. La Escritura dice claramente que estos hombres habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, para poder conocer lo que se decía del Señor Jesucristo
en cuanto a sus milagros y en cuanto a sus enseñanzas, ya que a estas alturas el pueblo estaba movido, impresionado por lo que el Señor Jesucristo estaba realizando. Y estos hombres quisieron ver de primera mano lo que nuestro Señor Jesús estaba realizando en este momento. Ahora bien, notamos que mientras nuestro Señor se encuentra enseñando, hay algunos fariseos sentados entre la audiencia. Entran, dice de momento, 4 hombres que llevan a un paralítico sobre una camilla e intentan entrar a la casa para ponerlo delante de él. Y como se les hace imposible hacerlo porque es muy grande la multitud, quitan una de las partes de la construcción en el techo de la casa y por ahí bajan al inválido directamente frente al Señor. Queridos hermanos, esto provoca algo maravilloso, porque la fe de ese paralítico y la de sus amigos era evidente para Jesús, porque inmediatamente dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Recordemos que Jesús había aceptado a un pecador llamado Pedro como uno de sus discípulos. También había sanado al leproso impuro y ahora declara a este paralítico libre de pecados simplemente sobre la base de su fe. Pero eso es de lo menos que esperaban los fariseos oír. Eso es más que suficiente para ofender a los fariseos y a los maestros de la ley, que no podían soportar ni escuchar lo que el Señor estaba diciendo. Queridos hermanos, nadie protestó, pero Jesús sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Ellos estaban diciendo: esto es una blasfemia. Este hombre se está igualando a Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero nuestro Señor se propuso demostrar su poder divino para perdonar, haciendo que el paralítico caminara. Sin esperar la respuesta de los fariseos, Jesús le ordenó al hombre que tomara su lecho y que se fuera a su casa. Dice la Escritura que inmediatamente se levantó de en medio de ellos y emprendió su camino, alabando a Dios. Gloria a Dios por sus milagros. Queridos hermanos, aquí notamos cómo el Señor tiene ese poder transformador y sanador. Pero sin embargo, para los intérpretes de la ley, para los fariseos, para los doctores de la ley que habían venido de lejos para escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, esto no les pareció bien, pues era contrario a la opinión de ellos, ya que para ellos, los seres humanos, no podían perdonar pecados. Pero queridos hermanos, ellos no reconocían que quien estaba dando esta palabra no era simplemente un hombre o un humano, no era un hombre común. El que había dado estas palabras era de a quien que se había dicho en capítulos anteriores: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, el Hijo de Dios, el Señor nuestro Salvador. De manera que Él no solamente tiene poder y autoridad para perdonar pecados, también para sanar, para restaurar. Pero estos doctores de la ley no pudieron soportar esto, no pudieron tolerarlo. De manera que el Señor Jesucristo les dice claramente: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Aquí hay un título que se le atribuye al Señor Jesús, es el Hijo del Hombre. Él mismo dice, el Hijo del Hombre tiene potestad. Este título de Hijo de Hombre es bastante común en los evangelios. Cuando se le aplica ese título a nuestro Señor Jesucristo, es porque se quiere poner el énfasis en su naturaleza humana, como un ser humano. Pero recordemos que también nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él tiene poder para sanar y para transformar al pecador. Pero hay algo maravilloso también, hermanos, que debemos recordar, que nuestro Señor Jesucristo también le ha otorgado a su iglesia, a todos aquellos que le siguen, que le sirven y le aman, les ha entregado también su poder para que así podamos predicar la palabra de Dios en su autoridad y orar en su nombre, para que, como Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos. Gloria al Señor, porque también Él en su infinita misericordia nos ha dado ese poder para predicar el Evangelio, para orar por los enfermos y para reprender toda fuerza del enemigo. Por eso hoy glorificamos al Señor. En esta mañana damos gracias a Dios, así como en ese día que Él sanó a este paralítico. Dice que este hombre, tomando su lecho en el que estaba acostado, se levantó, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué le parece si glorificamos a Dios en esta mañana? Si le decimos gracias, Señor, no solo por sanar mis enfermedades y mis dolencias, sino por perdonar mis pecados. Pero también, Señor, no solamente por perdonar mis pecados y sanar todas mis enfermedades, sino porque también tú nos has dicho que nos has enviado a tu Espíritu Santo, el cual nos da tu poder para predicar tu palabra y para ser testigos y testimonios vivos en este mundo de que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Gracias por ese poder que nos has dado también, porque nos has dado ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y tú dijiste, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos en este momento. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque vemos cómo tú te manifiestas. Gracias, Señor, porque también hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras enfermedades y también cómo tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para hacerte testigos en esta tierra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y ahora, Señor, en tu nombre reprendemos toda enfermedad, toda dolencia. Hay poder en Cristo. Sana, Señor. Señor, te pido que tú rompas todo yugo de esclavitud. Señor, tú tienes poder para sanar, para levantar, para restaurar, para dar vida nueva. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias te damos por tu bendita palabra en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un día lleno de victoria en Cristo Jesús. Y recuerde, el día de mañana, aquí le esperamos a la misma hora con el favor de Dios. La paz de Dios,